pequeño, cuando era joven y desobedecía a sus padres o a los mayores, le pasó algo. Todos eran obedientes y, ¿no? Sí. Yo creo que a todos, o a la mayoría, algunos se ven bien portaditos ahorita, pero quién sabe antes cómo eran, pero yo creo que cuando nosotros llegamos a desobedecer en casa, pues siempre nos pasó algo, ¿no? Yo me acuerdo una vez tenía un tío que me facilitaba un coche para ir a veces a algunas pues tardeadas. Iba con Lupita, y me acuerdo que un día pues pues yo ya confiado en que siempre me lo prestaba, pues dije, no, pues voy a tomar las llaves y lo voy a agarrar. Y lo tomé, pero pues ni llegué por Lupita porque el carro se me atoró en una banqueta. Digo, pues no tenía yo la experiencia para haberlo sacado. Y bueno, pues yo no tenía autorización para tomarlo, ¿no? Sino que yo dije, bueno, pues como siempre me lo presta, pues me ahorro ahorita el decirle que me lo preste. Entonces, pues de alguna manera fue un hecho o un acto de desobediencia que, pues, la verdad me asusté muchísimo porque dije, ya se echó a perder el carro, la llanta se quedó atorada en una como coladera ahí en la banqueta. La verdad es que con haberle dado un acelerón hubiera salido el carro, ¿no? Pero la inexperiencia también y sobre todo el miedo de que pues, había hecho algo indebido. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la obediencia. ¿A dónde nos lleva la obediencia? Generalmente nosotros cuando estamos en el medio cristiano, en el medio de los nacidos de nuevo, uno dice, pues ¿a dónde lleva la obediencia? No, la obediencia nos trae bendición y la obediencia nos lleva siempre al Señor y hablamos cosas muy padres de lo que quisiéramos que sucediera, pero también muchas veces hablamos de lo que no es la realidad. Y pues hablar de la obediencia es yo creo es un deber para nosotros el reconocer qué es la obediencia y siempre que nosotros seamos obedientes vamos a tener una bendición, vamos a tener algo que nos va a edificar, pero el punto es saber a quién obedecemos, porque bueno, pues tenemos tantas voces y nosotros por eso insistimos tanto en que lo que necesitamos es estudiar la Escritura, porque necesitamos conocer a Dios. Si conocemos a Dios lo vamos a poder escuchar y si lo escuchamos vamos a poder obedecerlo. Por lo tanto, si nosotros no conocemos a Dios, si no lo escuchamos, pues quién sabe a quién vamos a estar obedeciendo, ¿sí? Y estaba yo viendo lo que es obedecer, vi algunos conceptos, pero uno muy práctico es cumplir la voluntad de quien manda, ¿sí? Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. También, si lo vemos desde el punto de vista de cosas o de animales, es que respondan, ¿sí? Que responda un animal o un mecanismo a la acción de quien los dirige, ¿sí? Que responde el animal o el mecanismo a la acción de quien los dirige. Entonces, nosotros también vemos que en la Biblia, bueno, pues la obediencia también esta obediencia de la que habla la Biblia es una obediencia que también no siempre se refiere a obedecer a Dios. Uh-huh. Y, ¿por qué les digo esto? Porque también cuando uno desobedece a Dios, la desobediencia a Dios llega a ser a un hombre incapaz aún obviamente, de escuchar al Señor, la desobediencia a Dios. Por eso insistimos tanto en que para obedecer necesitamos estudiar las Escrituras, porque es el lugar donde vamos a conocer al Señor. Y si conocemos al Señor, vamos a saber cuándo nos está hablando y entonces vamos a poderlo obedecer. Y vámonos a
a la primera escritura, la primera cita donde se habla de obediencia en la Biblia, se encuentra, así es, en el libro de Génesis. Y es un pasaje muy conocido de todos nosotros, viene en el capítulo 3, perdón, y en el versículo 17. Es la primera aparición de la palabra que se refiere a la obediencia. ¿Sí? Génesis 3:17. Aquí vamos a ver en este pasaje, está Dios hablándole a Adán y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿A quién obedeció Adán? ¿A quién obedeció? Adán, obedeció a la voz de su mujer. O sea, obedeció a su esposa. ¿Verdad? Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Muy bien. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo también, por eso decía, es necesario que nosotros conozcamos precisamente al Señor. Hay otros ejemplos donde también nosotros vamos a ver la misma pregunta: ¿quién obedece a quién? ¿Y cuáles son las consecuencias? En este caso de Adán, bueno, pues ya vimos cuál fue la consecuencia. Una consecuencia tremenda para toda la humanidad. Tremenda para toda la humanidad. Y la verdad también sin necesidad de haber llegado a ese punto. Pero bueno, sucedió. Otro ejemplo que vemos es en la vida de Abraham. ¿Sí? Abraham fue un hombre que todos sabemos es llamado el padre de la fe. Fue un hombre que tiene reconocimiento, principalmente, ¿por qué? Porque cuando Abraham escuchó la voz del Señor, pues no había escrituras. Abraham vivía en medio de un país, de una población pagana. Esa sí era una verdadera fe. Nosotros tenemos ya algunas herramientas y tenemos nuestra herramienta principal, que es la Biblia, pero en esa época Abraham no tenía nada, no sabía nada, no había ninguna escritura, y él fue obediente a Dios. Abraham obedeció la voz de Dios, y vamos allá a Génesis, en el capítulo 22, y el versículo 18, vemos cómo Abraham recibe la bendición del Señor. Dice, Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la consecuencia de esta obediencia de Abraham? Abraham dejó todo. Dios le dijo que dejara su familia, su parentela, todo, que tomara sus cosas y que se fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar, una tierra que Abraham no sabía ni dónde estaba. Esa sí era fe. Esa sí era fe. Saber, muchas veces nosotros no podemos entender hacia dónde nos lleva el Señor, pero la confianza que nosotros tenemos en Él nos hace caminar precisamente en esa dirección. Nosotros a veces no tenemos el siguiente paso de lo que estamos haciendo, pero el Señor sí tiene ese paso de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando confiamos en Él, Él nos va a guiar precisamente por ese camino de verdad o de justicia. Entonces, Abraham obedeció la voz del Señor y la consecuencia, bueno, pues todos sabemos la consecuencia. Algunos me dirán, oye, pero también en su vida pasaron algunas cosas. Y pues sí, pasaron algunas cosas, pero también nosotros podemos ver que al final Dios cumplió un propósito hermoso en la vida de Abraham. Hay otro ejemplo que quiero que veamos y viene en el libro de Génesis, en el pasaje que se refiere a Jacob. Vámonos a Génesis capítulo 27, allá adelantito, y vamos a leer rápidamente del versículo 2 al versículo 19. Yo estoy leyendo en la Reina Valera.
Aquí este pasaje empieza con Isaac diciéndole a su hijo Esaú, pues que ya está viejo, que ya no ve, que se va a morir, pero que antes de morirse lo que quiere es que le vaya a cazar algo, que le traiga una buena presa, que le prepare un guisado y que se lo dé, porque Esaú sabía que era lo que le gustaba a Isaac. Entonces vamos a leer desde el versículo 2, este capítulo 27, que dice, le habla Isaac a Esaú y están en un diálogo, le dice Isaac, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero ahí, esta era una familia especial también, una familia poco disfuncional. Rebeca estaba escuchando, que era la esposa de Isaac, estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú, y cuando Esaú se va para buscar precisamente ese animal, la caza que había de traer, Rebeca habla con Jacob y le dice, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, y aquí viene otra vez, le dice Rebeca, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob le dice a Rebeca, madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme lo que te pedí. Aquí, bueno, vemos cómo también esta familia era una familia disfuncional, era una familia donde había problemas, vivían en una situación especial. ¿Por qué? Porque Rebeca tenía un consentido, que era Jacob, e Isaac tenía otro consentido, que era Esaú. Entonces era una familia donde se vivía una relación compleja, era una familia donde las condiciones no eran normales, tal vez como muchas de nuestras familias lo eran en el pasado, y que hoy, gracias a Jesucristo, cada una de nuestras familias están siendo cambiadas. Entonces Rebeca le dice, obedéceme, no hagas preguntas y obedéceme, ve lo que te estoy diciendo, y si va a caer maldición sobre ti, que venga sobre mí. Tanto te amo, tanto te he consentido, que venga sobre mí la maldición, pero tú vas a quedar libre de todo eso. Entonces fue Jacob, los tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y ya, bueno, sabemos lo que pasa después, ¿no? Aquí a lo que me quiero referir, ¿quién obedeció a quién? Jacob obedeció a Rebeca, a su madre, obedeció a su mamá, y obviamente tuvo consecuencias. A raíz de ahí, ¿qué pasa? Que cuando Esaú regresa, se da cuenta, empieza una persecución, Jacob tiene que huir. Sin embargo, también aquí podemos ver cómo Jacob, dentro de todo, obedece lo que le dicen sus padres, que vaya y que busque una mujer en Padán Aram. ¿Por qué? Porque él no quería que se casara con una mujer cananea, y Jacob, dentro de todo, obedece. Pero lo que vemos es que estas obediencias, como vemos aquí, toda obediencia trae una consecuencia. ¿Quién escucha
¿A quién? ¿Quién obedece a quién? Y aquí, como hemos visto en el caso primero de Adán, ¿a quién escuchó Adán? A su mujer. ¿A quién obedeció Adán? A su mujer. ¿Y qué pasó? Una consecuencia terrible. Abraham, ¿a quién escuchó? A Dios. Escuchó a Dios, obedeció a Dios. ¿Y su consecuencia cuál fue? Una consecuencia sensacional, extraordinaria. Aquí estamos viendo en caso de una familia disfuncional, donde la mamá quería la bendición para su hijo consentido, para Jacob, el defraudador. Le dice, obedéceme. Fíjate, escuché esto, obedéceme. Yo quiero que la bendición sea para ti. Y Jacob obedece a su madre. Ya después sabemos todo lo que pasó. Vemos cómo, si seguimos leyendo en este capítulo, bueno, vemos que Saúl quiere matar a Jacob después de darse cuenta de todo lo que sucede. Y también vemos cómo esas consecuencias de la obediencia, así como les decía al principio, cuando nosotros éramos más pequeños, inclusive ahora, ya de adultos, cuando nosotros tenemos una instrucción y no obedecemos, va a haber una consecuencia. Lo mismo que si obedecemos, va a haber una consecuencia. Siempre hay una consecuencia por la obediencia. El punto aquí que estamos viendo es a quién estamos escuchando, a quién vamos a obedecer. Es importante que nosotros sepamos y podamos discernir lo que es la voz del Señor. Por eso, para escuchar la voz del Señor, lo que tenemos que hacer primero, que es conocerlo. ¿Dónde lo vamos a conocer? A través de la Escritura. Cuando nosotros conocemos al Señor, podemos ser sensibles a escuchar su voz. Y si lo escuchamos, podemos entonces obedecer, porque sabemos qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Pero si no nos metemos a la Escritura, si no decimos que conocemos a Dios, pero pues realmente no lo conocemos, pues quién sabe, vamos a estar tomando decisiones y obedeciendo más que nada a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, más que estar escuchando la voz del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que viene en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel viene otro ejemplo también de alguien que dice que sí escuchó a Dios y que fue obediente a lo que Dios le dijo. Vamos, a Primera de Samuel, capítulo 15. Y este pasaje nos habla precisamente de una batalla que estaba librando Saúl contra los amalecitas. En este pasaje nosotros vemos cómo Saúl estaba librando una batalla contra los amalecitas y vamos a leer desde el versículo 10. Yo voy a leer aquí la Nueva Versión Internacional. El versículo 10 dice, Saúl va, combate a los amalecitas, les gana, los derrota, había recibido una instrucción de parte del Señor, pero Saúl hace lo que cree que es lo más conveniente para él, toma parte del tesoro, se lo llevan de regreso, se llevan también prisionero al rey, ¿sí? Y va Samuel, que recibe la voz del Señor, y Dios le dice, ve a ver lo que está pasando, ve a ver lo que está pasando con Saúl, con el rey Saúl. Si nosotros hacemos un poquito de historia, el rey Saúl fue el primer rey, precisamente, de Israel. Y fue un rey que fue elegido por el pueblo. El pueblo veía que en todas las naciones vecinas había reyes humanos, y ellos también querían un rey humano. Entonces, ellos, a pesar de que tenían al rey poderoso, al Dios único, vivo y verdadero, ellos no prefirieron un rey de carne, un rey humano, y eligieron a Saúl. Entonces, aquí vemos, dice el versículo 10, la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. ¿Por qué? Porque pues Samuel había estado ahí, fue el intermediario para ungir precisamente a Saúl. Dice, por la mañana, el 12, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal.
Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y le dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ganado? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Qué dijo Samuel? Sí, cierto, muy bien, qué bien. ¿Y qué le dice Samuel? Le dice: basta, ya no sigas, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Samuel dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Fíjense, aquí hay una parte importante. Yo creo que todos hemos luchado contra pues algún mal hábito, algún pecado, y nos cuesta o nos ha costado mucho trabajo desecharlo. El Señor nos dice, así como le dijo aquí a Saúl, que nosotros contra esas cosas tenemos que desecharlas por completo. Tenemos que desecharlas. ¿Por qué? Porque se empiezan a convertir, si no desarraigamos todo lo malo que hay en nuestro corazón, con cualquier semillita, cualquier pedacito que dejemos de ese mal hábito, de ese pecado, va a volver a surgir. Va a volver a surgir. Entonces, aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Saúl por medio de Samuel era precisamente eso. Él le había dado una instrucción donde le dijo que acabara con todo. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos. Porque cualquier vestigio que dejara de costumbres, de prácticas de ese país, de esa nación, iba a germinar dentro del pueblo de Israel. Y así nosotros también. Todo de lo que nos hemos ido deshaciendo en nuestra vida, que nos ha costado mucho trabajo, es para desarraigarlos. Es como la persona que es adicta o que era adicta a alguna droga o al alcohol. Es una persona que de su vida decide retirar el alcohol. ¿Por qué? Porque sabe que es un peligro, algo, aunque él ya no lo practique, es algo que puede nuevamente llevarlo a caer. La idolatría es otro de los principales pecados que nosotros tenemos. Yo en una época era muy idólatra, y ya les he platicado, muy idólatra de esculturas, de cosas así. Era parte de mi mundo, hasta que el Señor le habló a mi esposa y le dijo que tirara todo lo que tenía. Yo ya me estaba haciendo, era un fanático, pero no me daba cuenta. Y era parte, precisamente, porque me iba a meter a lugares donde hacían esas cosas, y eran lugares pues donde se practicaba el pecado, se practicaba el paganismo. Entonces, Dios nos da instrucciones, todo lo que tiene que ver con el pecado hay que desecharlo. A veces, aunque nosotros nos arrepentimos, pero no terminamos de dar el giro completo para abandonar todos esos malos hábitos, todos esos pecados. Y aquí Samuel dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y Saúl le dice: no, espérame, yo sí he obedecido al Señor. He cumplido la misión que él me comendó, traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, pues los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Y Samuel le responde y le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se ofrezca lo que Él dice? La obediencia.
¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que nos estemos sacrificando, que nos estemos flagelando, que nos estemos llenando de culpabilidad, que nos estemos llenando de condenación, o que verdaderamente le obedezcamos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia. Obediencia, no quiere que andemos destruyendo nuestros cuerpos, haciendo o cometiendo cosas que según nosotros son sacrificios. El Señor quiere que seamos obedientes a Él. Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pobrecito. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante mis amigos, ante la sociedad, ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel, para que no me dé vergüenza. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. A Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. ¿Por qué? Porque Saúl pues no lo había matado. Dijo, ya la hice. Y Samuel le dice, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl, y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. En este pasaje también vemos, Saúl recibió una instrucción de parte del Señor, recibió instrucciones precisas. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que como no tenía una relación personal con el Señor, él le dio, bueno, pues dice, pues si lo hago de esta manera, pues el Señor va a entender. Y el Señor no es para que entienda. El Señor nos da una instrucción porque la instrucción es algo que nos va a servir a nosotros. Es algo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida precisamente para cambiar. Nosotros vivimos en un cambio constante y permanente. Cuando nosotros sentimos que no necesitamos cambiar, cuidado. Cuidado, porque estamos entrando en una peligrosa zona, como dicen ahora, de confort. Una zona donde pues a lo mejor ya no queremos cambiar porque todo está tan acomodado, todo está ya tan bien ordenado, estructurado, que no necesitamos cambiar. Pero el Señor lo que quiere es que cambiemos, nuestra vida tiene que seguir cambiando. No somos los mismos que el día de ayer, ni vamos a ser los mismos el día de mañana, pero el Señor quiere que lo sigamos conociendo, que sigamos estudiando las Escrituras, que sigamos entendiendo, escuchando su voz para poder seguir realizando ese cambio que Él quiere hacer en nosotros. Dios nos quiere como personas diferentes. La Escritura dice que la obra que el Señor ha iniciado en cada uno de nosotros es una obra que el Señor va a terminar. Y Dios no va a dejar nada inconcluso en nuestra vida. Él tiene un proyecto, un plan, un futuro precioso para cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces, en el caminar de nuestra vida, vamos pues eligiendo caminos que no nos edifican, caminos que no construyen nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo caso a nuestras emociones, le estamos haciendo caso a nuestros sentimientos, le estamos haciendo caso a nuestras ideas, le estamos haciendo caso muchas veces a nuestra necesidad. A veces esperamos más la respuesta de una persona, esperamos más la respuesta de un trámite, la respuesta de un documento, más que la respuesta
de parte del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos acostumbrados. Nuestra relación personal a veces es tan frágil con el Señor que no somos capaces de escuchar lo que Él nos quiere hablar. Y necesitamos por eso. Dios nos habla de manera audible, Dios nos habla a través de las Escrituras. A mí Dios no me ha hablado de una manera audible. A mí Dios me ha hablado a través de las Escrituras. Bueno, sí, la única vez que Dios me habló de forma audible fue un día que me estaba muriendo del corazón y estaba en el hospital. Me iban a hacer algo, ¿sí? Y ahí precisamente Dios me habló. Pero no hay necesidad de que uno llegue a ese extremo para que Dios le hable a uno, para que uno escuche a Dios. Dios siempre nos está hablando. Dios nos habla a través de las personas, Dios nos habla a través de sueños, pero Dios también nos habla a través de la Escritura. El mejor instrumento donde nosotros podemos escuchar la voz del Señor es la Escritura. Saúl recibió una instrucción de parte de Dios, dijo: acaba con ellos, acaba, son tus enemigos. No podemos nosotros permitir que un enemigo siga vigente, sobre todo si estamos ya a punto de derrotarlo. Y él dijo: bueno, es que los soldados aquí me asustaron, como eran muchos, pues yo les dije: tienen chance, ¿no? Fue mucho el trabajo, el esfuerzo que hicieron, bueno, pues agarren lo que quieran. Pero Dios quiere que nosotros seamos radicales. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, fue el primer cambio radical que hicimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de que verdaderamente nos íbamos a arrepentir de todo lo que habíamos hecho en el pasado, de todo absolutamente, y que nuestra vida iba a tener un cambio. Además recibimos al Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y decidimos tomar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y esto qué hizo en nosotros? Que nuestra vida empezara a cambiar. Que el cambio muchas veces es un cambio que no percibimos nosotros, pero es un cambio que se percibe ¿a dónde? Afuera. Y Dios lo que quiere es que Él sea conocido a través de ¿quién? De nosotros. Que Él sea conocido a través de nosotros. Por eso el cambio a veces nosotros no lo percibimos. El Señor es el que va cambiando y los que nos rodean son los que empiezan a notar el cambio. Vemos aquí la triste historia de Saúl. Yo me llamo Saúl Manuel. Entonces cuando me dicen Samuel les digo amén. No importa, dice: hoy me equivoqué con tu nombre. No importa, déjalo así. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo escuchar la voz del Señor trae cosas, recompensas que edifican y construyen en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos y no obedecemos lo que el Señor nos dice, las consecuencias son terribles. Y lo mismo pasa cuando no escuchamos al Señor y tomamos la decisión por nuestros propios medios. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de la obediencia. Hay más ejemplos. Ustedes pueden ver muchos ejemplos de la desobediencia. Como les decía yo, la práctica de la desobediencia a Dios llega a hacer al hombre incapaz. Incapaz. Por eso vino Jesucristo a darnos un ejemplo precisamente de obediencia. Una obediencia humilde. Una obediencia plena, que vino a traer la salvación para nosotros. Vámonos al libro de Romanos. En los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, vemos cómo las fuerzas naturales, el mar, el viento, los espíritus inmundos, obedecían a Jesús. La obediencia como un
como una traducción del griego, tiene un sentido central que deriva de la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor da a conocer su voluntad por medio de su palabra o su voz, su palabra escrita, que es la Biblia. Y también nos dice que nosotros debemos prestar atención, una atención humilde. Y la obediencia a Dios es una entrega total, es una entrega absoluta a su voluntad. Y cuando nosotros somos obedientes, nuestra fe no solamente se aumenta, sino que la fe nosotros la podemos ver hecha realidad. Entonces, les decía, en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, hay un pasaje donde Jesús pues les da una muestra del poder, de su autoridad, al hacer que los vientos, que el mar, que los espíritus inmundos lo obedezcan. Y si nosotros estudiamos los evangelios, la relación que Jesús tenía con sus discípulos era una relación tan simple, tan sencilla, tan amigable, que Jesús nunca le dijo a sus discípulos, obedézcanme. Jesús nunca les dijo, obedézcanme y les va a ir bien. Jesús lo que hablaba con ellos, les decía, crean, crean, crean. Y el creer les iba a dar la confianza precisamente en el Señor. Pero Jesús no les dijo, obedezcan lo que yo les digo, obedézcanme para que hagan todo esto. Jesús nunca les dijo que fueran obedientes con Él. Él lo único que les decía, crean, crean. Y es lo que el Señor nos quiere decir también esta tarde, que creamos en Él, que creamos en que Él tiene el poder. El otro día hacíamos un ejercicio, nuestras prioridades, ¿verdad? Decíamos, a ver, ¿cuáles son tus prioridades como cristiano? Y todo el mundo pone en primer lugar, mi primera prioridad es Dios. Después mi familia y después mi trabajo. Muy bien. ¿Hay alguna evidencia de que verdaderamente Dios sea tu prioridad? ¿En tu agenda tienes algún registro de cuánto tiempo pasas con Dios? No, pues no. ¿Y cuándo pasas tiempo con Dios? Bueno, pues cuando voy manejando. Bueno, si fueras a la Ciudad de México, pues ya te aventarías unos 5 horitas ahí platicando con el Señor. Pero a veces tus traslados son de media hora, de 15 minutos o de 20 minutos. Entonces, decimos cosas que quisiéramos que sucedieran, pero que en realidad no son así. Nuestra prioridad, si nuestra prioridad es Dios, Él debiera tener un buen tiempo de parte nuestra, para que esa relación personal verdaderamente se consolidara, que fue una relación personal en donde aprendiéramos verdaderamente a conocerlo, a poder escuchar su voz. Entonces Jesús les decía, Él nunca le dijo a sus discípulos que lo obedecieran, pero sí los animó a que creyeran en Él, a que confiaran en Él. Y esto fue lo que hizo que ellos caminaran. Vemos también, por ejemplo, en algunos pasajes en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan le responden a los hombres del concilio, que ellos querían que se callaran, que ya no siguieran hablando de la resurrección, que ya no siguieran hablando de Jesucristo. Sanaron a un hombre, ¿y qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos lo que hicieron fue decirles, primero tenemos que obedecer a Dios. Primero tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque también hay una promesa, dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que lo obedecen. En Hechos 5:32 no lo busquen. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Vemos también ahí en el libro de los Hechos, qué sucedió a los que obedecieron a Teudas y a Judas el Galileo. Dice que se dispersaron, terminaron dispersados y
terminaron siendo nada. Pero también vemos que a pesar de lo que la Escritura nos dice, también hay quien obedece al pecado. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos 6, y vamos a leer de los versículos del 16 al 18. Allí unos versículos antes dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No sabéis, el 16 en la Reina Valera dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, y vinieron a ser siervos de la justicia. Aquí nosotros vemos que obedece uno al pecado u obedece uno a la justicia. Y precisamente el trabajo de Cristo, el sacrificio de Él en la cruz, a nosotros nos trajo una nueva vida, porque nosotros ahora somos precisamente obedientes a la justicia del Señor. A lo mejor nosotros en nuestros comportamientos anteriores no nos dábamos cuenta, pero hoy por medio del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, por ser obedientes, por obedecer a la fe, ese Espíritu Santo hace también que nuestra visión, que nuestras ideas, que nosotros lo que estamos haciendo sea diferente a como nos comportábamos antes. El Espíritu Santo trae luz a nuestra vida, trae revelación. En Romanos 16, 26, allá adelantito, habla de lo que es obedecer a la fe. Dice, pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todo el crecimiento, todo el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con el Señor, depende de que estemos dispuestos precisamente a someternos a Él. Él es el único que puede conformarnos a su imagen si nosotros le permitimos trabajar en nuestro corazón, si le permitimos trabajar en nuestra vida. Él es el único que puede ayudar a que madure nuestra fe. Él es el único que puede hacerlo. Y creo que todos hemos pasado situaciones complicadas, situaciones complejas, pero hemos visto, como decíamos en la palabra de la semana, que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Las misericordias del Señor nos han ayudado a no ser consumidos por nuestra propia vida pasada. Su fidelidad dice que es eterna. El Señor es fiel, es fiel. Y cuando nosotros lo escuchamos y somos obedientes, Él es el único que puede conformarnos a su imagen. Él es el único que puede ayudarnos a madurar nuestra fe. Dios nos ha enseñado que Él nos salvó y nos está enseñando a caminar con Él en obediencia, porque Él quiere que nosotros estemos confiando, que nuestra esperanza sea Él, que Él perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en nosotros precisamente esa obediencia, el amor hacia Él. Vamos a otro pasaje que viene en Hebreos. Bueno, en la carta a los Gálatas también. Pablo les pregunta, precisamente por la desviación de los Gálatas, Pablo hace dos preguntas. Les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y lo repite, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Perdón, los Gálatas se habían desviado, ya habían recibido el mensaje de salvación, pero se habían vuelto inmorales. Habían empezado a dudar de lo que Pablo les había enseñado. Habían empezado a practicar también costumbres que venían en la ley. Y Pablo les dice, ¿quién les fascinó para que no obedezcan a la verdad? ¿Quién les estorbó? ¿Quién nos puede estorbar a nosotros para que no estemos obedeciendo a la verdad? ¿Qué aspectos, qué situaciones hay en nuestra vida
que nos distraen para no obedecer a la verdad. La necesidad siempre es como una luz o una piedra en el zapato. La necesidad. Nosotros debemos aprender también a manejar la necesidad. Si es cierto que nosotros confiamos en el Señor y si es cierto que decimos que Él es nuestro único proveedor, Él sabe lo que necesitamos y Él va a hacer lo que sea necesario para suplir lo que nosotros estemos demandando. Dios es fiel, Dios es justo y Él va a mandar lo que nosotros necesitemos. A veces se oye como como una frase ya muy trillada, no, pues tienes esta necesidad, pídele a Dios. Pues sí, pero no es suficiente con pedirle a Dios. No es suficiente. Nosotros cuando nos dirigimos a alguien para pedirle un favor es porque hay una relación. Yo casi no conozco a ninguna persona que sin conocer a alguien se acerque a pedirle un favor. Bueno, sí, las personas que piden en la calle. Pero de ahí en fuera, algún favor que tú necesites, pues necesitas conocer a la persona para pedir el favor. Nosotros necesitamos conocer más al Señor. El Señor nos va a dar lo que necesitemos, pero la confianza en nosotros debe estar depositada de tal manera en que efectivamente va a suplir. Y va a suplir porque lo conocemos, y va a suplir porque Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. Pero Él necesita y nosotros necesitamos de esa relación personal. Necesitamos estar viviendo en esa relación personal para tener esa comunión con Él. Entonces, la Biblia nos enseña también a obedecer a los padres, ¿sí? Ahí en el libro de Efesios y de Colosenses nos enseña también a obedecer a los pastores, abusados. Nos enseña que nosotros aprendamos a obedecer. Y finalmente, en el libro de los Hebreos, vamos a ver el resumen de algunos versículos sobre la importancia de la obediencia. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ser obediente no es difícil cuando no nos cuesta. O sea, cuando no nos cuesta, no es difícil ser obedientes. ¿Por qué? Porque está a nuestro alcance, está en nuestra dimensión hacerlo. Cuando no cuesta no es ser difícil. Sin embargo, cuando se requiere hacer un sacrificio de todo lo que tenemos y lo que somos, o si se llegara a demandar de nuestra propia vida, esa es otra cosa. Jesús, él nunca experimentó una carencia de algo, pues Él estaba en el cielo con el Padre, Él estaba viviendo completo, no necesitara nada, no necesitaba sufrir tampoco o temer, pero dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, que tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Jesús aceptó ese dolor. Dice que por el gozo que estaba delante de Él, fue tolerante con todo lo que vivió, por un gozo que estaba delante de Él. ¿Sí? Él veía ese gozo delante de Él. Y por estar precisamente viendo ese gozo, dice que soportó todo ese sacrificio, todo ese dolor. Pero ¿saben cuál era ese gozo? Nosotros. Ese era el gozo de Él, nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno que se ha salvado, ese era el gozo. Y por eso Él resistió todo lo que padeció. Porque el gozo, Él estaba anticipando de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no habíamos nacido, pero ese gozo, Él estaba anticipando que nosotros íbamos a recibir la salvación. Entonces, Él aceptó el dolor, Él aceptó la aflicción, todas las necesidades que nosotros experimentamos. Y en ese padecimiento su obediencia fue perfeccionada. Él lo sacrificó todo, sufrió todo. ¿Por quién? Por nosotros. Nosotros fuimos ese gozo.
que estaba delante de él. Y en Hebreos 12:9 nos dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo ser obedientes con lo que dice la Escritura? ¿Por qué? Porque hay una dura competencia entre el Espíritu y nuestra alma. Hay una dura competencia entre la parte de nuestra naturaleza humana que sigue en nosotros y lo que Dios nos dice a través de la Escritura. Pero esa competencia solamente puede ser dominada cuando nosotros, por medio del Espíritu, estamos recibiendo el poder que el Señor nos da. ¿Para qué? Para aplacar nuestra concupiscencia, para aplacar nuestros deseos carnales, para aplacar todo lo que nosotros deseamos tener y que no nos corresponde o que no es nuestro tiempo. El otro día leía yo que hay una diferencia entre el amor y la codicia. El amor es cuando das, pero cuando quieres lo que otra persona tiene, no es amor, es codicia. ¿Sí? El Señor vino a enseñarnos precisamente el amor. Para obedecer hay que amar. Si uno no está dispuesto a amar, no puede obedecer. Y para obedecer necesitamos saber a quién vamos a obedecer. Necesitamos tener esa claridad. Finalmente, el Señor nos dejó dos promesas extraordinarias, dos promesas en el libro de Deuteronomio. Dos promesas, precisamente, como consecuencia de la obediencia. En Deuteronomio 11, en los versículos 13 y 14, dice en la Reina Valera: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta promesa que el Señor nos da es precisamente el poder disfrutar. En la historia de Israel, el éxito o el fracaso de todo lo que era la alimentación estaba en función de las dos temporadas de lluvia. La lluvia temprana que se producía en el otoño, que era una lluvia que ablandaba la tierra, que permitía que se sembrara la semilla, plantarla y alimentarla, y la lluvia tardía que abarrotaba precisamente las cosechas antes del calor del verano. Todo dependía de la lluvia. Cuando había lluvia en su tiempo, todo salía bien, había una excelente cosecha, había comida para todos. Pero cuando no, había hambre y ruina. Aquí dice el Señor: si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, yo daré la lluvia de tu tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Quiere decir que si nosotros obedecemos, si nosotros nos sujetamos al Señor, si nosotros lo conocemos, aprendemos a escuchar su voz, si nosotros podemos, por amor, ser obedientes a lo que Él nos dice, la lluvia temprana y la lluvia tardía la vamos a tener siempre. Vamos a poder tener cosechas excelentes, cosechas extraordinarias. Nuestro grano, nuestro vino, nuestro aceite van a estar en nuestras alacenas, van a estar en nuestra vida. La ayuda del Espíritu Santo en nosotros no es una ayuda gratuita. A nosotros nos salió gratis, pero tenemos que explotar precisamente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hay otra promesa que viene en Deuteronomio 28, que es precisamente el capítulo de las bendiciones, y es el versículo 13.
Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. El Señor ya nos ha dado esas dos promesas para que nosotros podamos disfrutar. Por un lado, necesitamos tener esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, para que nuestra semilla, para que el fruto de nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras familias sean prosperadas. Que no falte el grano, que no falte el vino, el aceite, que tengamos todo lo que necesitamos por amor al Señor. La obediencia que nosotros debemos merecerle a Él es precisamente porque tenemos un corazón rendido, sujeto, sumiso a Él. Y esto que nos dice, vamos a tener, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. O sea, siempre Dios te va a tener al frente en su lista. Dice, estarás encima solamente y no vas a estar por debajo de ninguna circunstancia, debajo de ninguna situación, debajo de ninguna persona, sino que siempre el Señor te va a tener arriba. Pero dice que debemos obedecer sus mandamientos, y no son nada más los 10 mandamientos que vienen aquí. En el Nuevo Testamento Jesús nos explica ampliamente las condiciones de la persona, nos explica la dureza del corazón, nos explica tantas cosas que nosotros debemos aprender a manejar en nuestra propia vida para ser obedientes con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A alguien que no estudia las Escrituras, a alguien que no conoce al Señor, difícilmente va a poder disfrutar de esa lluvia temprana y de esa lluvia tardía. Necesitamos conocer al Señor, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos escudriñarlas, necesitamos tener ese corazón dispuesto, ese corazón agradecido, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la personalidad del Señor, que nos revele esos rasgos de carácter que vienen en la Escritura para que nosotros podamos aplicarlos a nuestra propia vida, que podamos ser verdaderamente siervos del Señor, que le podamos servir, no aquí en la congregación, que le sirvamos con nuestro primer círculo en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en el trabajo. Necesitamos servirle al Señor, como decíamos hace un momento. Dios tiene que ser conocido a través de ¿qué? Del ejemplo que nosotros demos. Nosotros podemos dar a conocer al Señor a través de pláticas, estudios bíblicos, pero la mejor manera en la que Dios es conocido es a través del ejemplo que nosotros demos con nuestra vida. Es la mejor manera en que Dios puede ser conocido. Una persona puede ser atraída a través del comportamiento que nosotros estemos mostrando. Si mostramos a Dios es porque le conocemos. Si le conocemos es porque le escuchamos. Y si le escuchamos es porque le podemos obedecer por amor para hacer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar.